En vísperas de que inicie el Mundial de Fútbol 2026, donde Guadalajara será una de las sedes, continúa sin resolverse el conflicto de movilidad del Aeropuerto Internacional Tapatío. Además de la operación irregular de vehículos de plataformas digitales, ahora fueron los taxistas tradicionales los que protestaron porque fueron aseguradas unidades por la Guardia Nacional cuando acudían a dejar pasaje a la terminal. Las detenciones provocaron manifestaciones que incluyeron bloqueos que afectaron el arribo de pasajeros al aeropuerto. Aunque ya hemos tocado aquí en Ruta 44 el tema de la movilidad en el aeropuerto, no se ha resuelto y estamos ya con el Mundial de Fútbol a la vuelta de la esquina. Por eso es importante volver a tocar el tema. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Mónica Sánchez López, ella es operadora de vehículos de plataforma. Mónica, bienvenida. Gracias, un gusto estar aquí. Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la FROC. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Alejandro Puerto Covarrubias, diputado local independiente. Alejandro, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación. Y César Castillo Durón, presidente del Consejo de Conductores de Jalisco. Como siempre, bienvenido, César. Gracias, un placer, Carlos. Mónica, bueno, estamos ya cerca del Mundial, lo que decía la cápsula, y seguimos viendo que este problema continúa. Hay por ahí algunas propuestas del gobierno estatal de las cuales vamos a hablar. ¿Qué es lo que sabes tú respecto a este tema, tú como operadora de estas plataformas digitales? Bueno, nos han platicado y ya lo están haciendo. El terreno fue donado estatalmente para hacer ahí una recepción, para poder ahí cargar o llevarte a los usuarios, que va a haber un camioncito que los va a sacar del aeropuerto, los va a llevar a ese lugar y de ahí ya no los vamos a poder llevar. Es entrada por salida, no te puedes quedar estacionado, que va a haber baños, que va a haber lugares para poder comprar algo de comer, beber, pero nada más es para entrar y salir. Y solamente va a operar durante el Mundial, no va a operar más allá de... Pero de que no nos dejan entrar, no nos van a dejar entrar al aeropuerto. Estamos hablando de un terreno que está a más de 1 kilómetro de distancia también del aeropuerto, ¿no? Es correcto, está sobre carretera Chapala. Sobre la carretera. Bueno, hablaremos también de esa propuesta de solución del gobierno estatal. Antonio Álvarez Esparza, tu central obrera aglutina a muchos taxistas que dan el servicio y ahora vimos esta situación de taxistas tradicionales que no estaban en este conflicto y ahora resulta que los aseguraron sus unidades cuando fueron a dejar pasaje. Tradicionalmente los taxistas no recogen pasaje en el aeropuerto, pero sí dejaban y no había problema. Bien, vemos con cierto desencanto que se está buscando una solución para una temporada nada más, que sea el Mundial, pero que está haciendo únicamente para plataformas, cuando los trabajadores tradicionales de los sitios, los permisionarios de toda la vida, que han sido sujetos de obligaciones y restricciones fiscales, que han tenido batallas memorables desde mucho tiempo a la fecha, han sido ignorados totalmente para poder ser incluidos en la factibilidad o posibilidad, aunque fuera remota, de un servicio para poder recoger el exceso de pasaje que va a darse con motivo del Mundial. En esas condiciones, yo creo que no hay un piso parejo para que se le esté dando el acceso a una temporalidad a las plataformas y que esto tenga también igualdad de condiciones para los trabajadores taxistas de la zona metropolitana. En este pasado suceso que se dio el jueves anterior, o otro más, resulta que se les multó, se infraccionó a algunos de los taxistas, pocos, no muchos. En un principio nos habían dicho que eran 300, no era cierto, no eran ni 30 siquiera, pero a los que se les infraccionó pagaron una infracción disque pequeña de 1,300 pesos porque fueron a dejar pasaje. Y la interpretación que hace la delegación respectiva en Jalisco es que hasta para dejar pasaje hay que tener permiso, incluyendo el dejar pasaje en el aeropuerto es parte de tener un permiso. No hay ningún artículo concreto que diga ir al aeropuerto y dejar pasaje tiene tal o cual infracción o está prohibido, no lo hay. Teóricamente, en el derecho constitucional, lo que no está prohibido está permitido.
Y sin embargo, pese a esa, vamos a decir, ese principio de derecho fundamental, básico, como garantía del hombre, como derecho humano, de poder trabajar y desarrollar una actividad humana lícita, pues se está coartando totalmente por la autoridad federal y está dejando de ser apoyada por la autoridad local. Muy bien. Alejandro, tú desde el Congreso local has sido de las voces que has criticado esta situación que está viviendo el Estado, bueno, todo el país, pero el Estado, esta prohibición de que los taxis puedan operar desde los aeropuertos. Sí, Carlos, sobre todo porque consideramos nosotros que hace falta una adecuación a la ley de caminos y puentes, a varias leyes federales, para dejar trabajar tanto a las plataformas como a los taxis, que en una solución de fondo se beneficiarían ambos. ¿Qué es lo que puede hacer y no puede hacer el gobierno local y las instituciones locales? Pues como todos sabemos, el aeropuerto es jurisdicción federal, pero de lo que se encarga el Estado son de los equipamientos y los caminos alrededor. En este caso, una aportación muy importante que pudo haber hecho el gobierno del Estado, pero creo que se quedó muy limitado, era la multimodalidad, que era esto, llevar la línea 5 del tren ligero hasta el aeropuerto, y eso beneficiaría, por ejemplo, a los taxis amarillos a servir como un dispositivo de última milla para usuarios de esta línea, ¿no? Sin embargo, optaron por una solución que existe en otros países, pero existe de manera seria y de manera clara, como en el aeropuerto de Boston, que tienen un espacio confinado para que lleguen plataformas. Aquí el problema es que se está creando un elefante blanco que efectivamente va a ser muy costoso, va a dejar de operar después del Mundial y no puede ser reconvertido en infraestructura pública por la ubicación en la que está y la demanda que tienen los habitantes alrededor. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que va a suceder? Que va a ser poco útil para el objetivo que se está planteando. Porque si bien hablamos de satisfacer la demanda de movilidad que va a haber en el aeropuerto, también tenemos que hablar del algoritmo. El algoritmo de las plataformas tiende a ser muy abusivo aquí en Guadalajara por la falta de regulación, elevando muchísimo las famosas tarifas dinámicas. Entonces es un tema mucho más profundo que tenemos que abordar con todas las herramientas institucionales disponibles. ¿Tú hiciste un exhorto? Sí. ¿Planteaste a los diputados que hicieran un exhorto al gobierno estatal para resolver de fondo esto? ¿Qué Sí. respuesta ha habido? El exhorto ya se envió al Congreso de la Unión y de fondo, pues lo que nosotros intentamos hacer ante todo es proteger a los trabajadores, porque estamos exhortando a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, estamos exhortando también al IMSS, a Comunicaciones y Transportes, a diversas instituciones, para que se den garantías a los trabajadores y se pueda resolver el problema de que accedan al aeropuerto bajo una reforma que les permita operar tanto a taxis como a plataformas y que se puedan beneficiar, no solamente de recoger pasajes, sino también del problema que es el taxi vacío, ¿no? Que es el que ya regresa sin pasaje. Muy bien, César, estamos viendo ahora entonces cómo se está la autoridad extralimitando y sancionando a gente que lleva pasaje en lugar de recoger. Sabían que no se permitía, pues. Claro, bueno, traje un poquito para remitirnos a lo que son las funciones de la Guardia Nacional creada y creo que sustituye a la Policía Federal de Caminos, si no me dejarán mentir. Dice: la Guardia Nacional en México es una fuerza de seguridad pública bajo mando civil de la Sedena, que realiza funciones de prevención de delitos, combate a la criminalidad, salvaguarda de la integridad y patrimonio de las personas y mantenimiento del orden público, además de brindar apoyo en casos de desastres naturales. El jueves fatídico, donde pues completamente atropellan los derechos y concuerdo con el tema del piso parejo contra taxistas. Justamente ese día fui citado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Ciudad de México, porque tenían el compromiso de darnos a conocer cuál era la propuesta federal. Para ello fueron convocadas Uber, Didi, InDrive, Alianza IN y conductores. El único conductor foráneo, pues no sé si sea un gusto o una vergüenza decirlo, fue un servidor. Iba invitado una persona también de Monterrey que no pudo asistir. Pero prácticamente ni siquiera el director se presentó. La propuesta no estuvo lista y directamente pateé en el bote. Nos dan una nueva fecha a la última semana de mayo para que oficialmente tengamos una certeza para trabajar en el aeropuerto, pero se habla solamente de plataformas. Aquí sí yo quisiera establecer, o sea,
qué onda con el taxi, porque se está favoreciendo en Jalisco el predio que se está destinando solamente para plataformas. Y los compañeros amarillos, ¿qué onda? Creo que se están aventando la bolita. A ver, César, desde que aparecieron las plataformas ha habido una fricción que se ha dado con los taxistas. Y digamos, este tipo de soluciones, entre comillas, del gobierno estatal de favorecer a un gremio en prejuicio del otro, ¿no va a profundizar esos enfrentamientos? Pues yo creo que hay que ponerle nombre y apellido, porque definitivamente no son ni las plataformas ni los conductores que lo proponen. Aquí que está el diputado Puerto, yo le hacía alguna observación. ¿Cómo es posible que el gobernador de Jalisco anuncie una inversión inicial de 20 millones, que actualmente van creo que 30, y creo que ni siquiera fue incluido en lo que es el presupuesto de egresos 2026? Entonces, ¿quién autoriza esa construcción? No se hizo una licitación pública. Además, en un terreno federal, ¿no? Terreno federal, que aquí lo mencionamos. El flujo en hora pico de paseantes son 2.100 pasajeros por hora, del cual el 40% va a tomar un vehículo de plataforma. Hablamos de 460, 480, más o menos. En ese predio solamente se nos dio a conocer que hay 57 cajones de estacionamiento. Y como bien dijo la compañera Mónica, es entrada por salida, una sola entrada, una sola salida, en una área de conflicto donde tienes nula visibilidad porque estás abajo del puente. Hay que incorporarse a carretera Chapala y vas a topar también con la incorporación de los que vienen del aeropuerto rumbo a Guadalajara, y enseguida está la salida Periférico Oriente. ¿Nosotros qué pensamos que va a ser el resultado de esto? Un cuello de botella que va a llegar a afectar incluso hasta Samina, lo que es el Salto. Va a provocar todo eso. Completamente. Bueno, muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. El conflicto por la operación de autos de plataformas digitales en el aeropuerto de Guadalajara radica en la prohibición del gobierno federal a este tipo de servicios, ya que es una zona federal que requiere de una concesión previa para recoger pasajeros. Derivado de esta situación, hay operativos de la Guardia Nacional con severas multas para impedir que los choferes de plataformas trabajen en el lugar. Operadores han denunciado que son víctimas de extorsión y abusos por parte de los agentes de seguridad y tienen que ubicarse en la carretera a Chapala para ofrecer los traslados. Sin resolver la movilidad en el aeropuerto, el tema que abordamos en Ruta 44, y mire, parece ser que la historia se repite porque los choferes de plataforma se quedan en la carretera Chapala y ahí pretenden mandarlos ahora en un patiecito. ¿Qué pero le encuentras a esto, Mónica, desde el punto de vista operativo, desde que llega un pasajero, pide el servicio, etcétera? Bueno, el pasajero lo que quiere es llegar a su casa y quiere llegar rápido a su casa. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en cuanto se baje del avión el pasajero va a pedir su carro. Pero el pasajero no entiende que nosotros vamos a entrar y salir al patio. No podemos estacionarnos. No vamos a poder estacionarnos. 57 cajones. 7 cajones. ¿Cuántos pasajeros, cuántos aviones llegan diario o en una hora? Los 57 no van a alcanzar, ¿verdad? Entonces, bien lo decía César, eso se va a hacer un cuello de botella. No es la solución. O sea, desde nuestro punto de vista no es la solución. Porque vas a llegar por el pasaje, tienes que darle la vuelta. En lo que ellos saben quiénes somos, nosotros no sabemos quiénes son, ¿verdad? En lo que encuentran las placas, en lo que vas, vienes, ya te tienes que salir porque nos dijeron que nos iban a correr, o sea, que nada más es entrada por salida, una entrada y una salida, que va a ser como un circuito, o sea, entras por un lado y sales por el otro. O sea, no encuentras a tu pasaje, te tienes que salir, tienes que volver a darle toda la vuelta para llegar otra vez por ese pasaje. A ver, si te dicen, te tienes que salir, tienes que irte a un retorno, que está como 1 kilómetro de distancia,
Dar vuelta darle y regresarte a otro retorno y volver a entrar. ¿Qué te gusta la maniobra esa, digamos, en temporada de tráfico fluido? ¿Unos 15 minutos? Sí. Aproximadamente, sí, pero pues estamos hablando que en esas instancias pues no van a estar 15 minutos, ¿va? A veces hasta 40 minutos te vas a aventar en dando la vuelta. Y volvemos a lo mismo, el que le sufre va a ser el pasajero, porque uno se enfada y se va. Uno dice, no, yo mejor no entro. ¿Qué es lo que pasa? No, ahorita con lo de los taxis, hay muchos choferes que le tienen miedo a llevar gente al aeropuerto. Está muy bien pagado, pero donde me quitan el carro, porque pues antes a nosotros también solamente era dejar y salirte. Y ahora dicen, y si me quitan el carro por llevar pasaje, ahí el que le está sufriendo es el usuario. Claro. Uno sigue trabajando en la ciudad. Tradicionalmente, Toño, los taxistas no acudían al aeropuerto a recoger pasaje, ¿verdad? Bueno, lo hacen bajo su riesgo, porque lo cierto es que el problema no es tanto la Guardia Nacional, es la delegación. Y es la delegación federal, pues la que tiene que hacer valer alguna norma. Y ahí existen ya taxis que están vinculados al servicio del aeropuerto y tienen su autorización federal para laborar. Son tan pocos y tienen una tarifa que a veces no es accesible, que llega uno a Guadalajara, se forma, hay 100 personas y hay 10 taxis que andan apenas circulando, dejan a la deriva a la gente, se sale y busca y encuentra ofrecimientos de servicios tanto de plataformas como de taxis. Taxis piratas. Pirata, exacto. Entonces, el problema está en que si queremos resolver ese problema, necesitamos que se pongan sobre la mesa, tanto por la autoridad como por, federal como por estatal, estadísticas reales. ¿Cuántas son las personas que diario acuden? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Cuántos se pueden movilizar a través de los que tengan concesión propia del aeropuerto? ¿Y cómo hacerlo para que puedan salir rápido a su destino y darle seguridad? Porque no hay que olvidar que en el Mundial, y antes y después del Mundial, hay que garantizar, a través del servicio público de taxis o de plataforma, hay que garantizar la seguridad del usuario. Y la verdad es que lo primero que está cayendo es la seguridad del usuario. Olvídense de la Guardia Nacional, olvídense de que se exceden o no se exceden. Eso sería, vamos a decir, secundario, porque de alguna manera lo que quieren es brindar seguridad al usuario. Pero la forma de dar la seguridad es la idónea, es la correcta, está acompañada de una solución de fondo y la autoridad tiene la palabra en esto, de darnos una solución de fondo y decir si hay tantos taxis en la ciudad, hay tantas casetas de 15,000 taxis, en teoría, ¿cuántos puedo disponer para que vayan ahí? ¿Y con quiénes puedo negociar que también brinden la seguridad de que sean el permisionario, el propio el dueño o el que trabaje el permiso, y que garantice también no la solvencia, sino el buen destino de aquella persona que aborde el taxi? De acuerdo. Pues un problema muy complejo, Alejandro. Desde el Congreso del Estado, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Mira, creo que la parte esencial es en coordinación con la Federación, porque lo que urge es reformar la ley federal. La ley federal es la que establece el tema de las concesiones, y las concesiones son la gran barrera de acceso de las plataformas y de los taxis al aeropuerto. Bajo esa premisa sería legal que no entraran. El tema es que en otros países, por ejemplo, Uruguay resolvió muchos de los problemas que tenía con las plataformas bajo la premisa de la supremacía de la realidad. Que una cosa es lo que decían los contratos y las leyes y otra cosa es lo que la realidad dice, ¿no? Y hoy en día creo que lo que se necesita es que los taxis y las plataformas cuenten con un permiso global de operación. Es decir, que en lugar de que
tengan que tramitar algún distintivo federal como una placa u obtener una concesión, que paguen un permiso, y ese permiso serían ingresos fiscales para el Estado, y eso les permitiría operar no solamente en el aeropuerto de Guadalajara, sino en la mayoría de aeropuertos del país. En Ciudad de México tienen el mismo problema, ¿no? Y por otro lado, uno de las principales aportaciones que puede hacer un gobierno estatal, pues está en que no haya persecución por parte de la autoridad vial hacia quienes trabajan tanto en plataformas como en taxis, que es algo muy recurrente. Y en segundo lugar, planificar una infraestructura de movilidad que favorezca que puedan estar estacionados ambos participantes, ¿no? Tanto las plataformas como los taxis. Les decía hace rato que eso ayudaría a evitar este problema de que los taxis regresan vacíos, que es algo, por ejemplo, que les pasa a los taxis de la concesión del aeropuerto, que por eso cobran el pasaje tan alto, porque el regreso teóricamente nadie se los paga. Si los taxis pudieran estacionarse en las estaciones de la línea 5 del tren ligero, pues podrían regresar con más pasaje y podrían evitar incluso la concentración de tráfico en la carretera Chapala, ¿no? Es decir, son cosas que se pueden hacer de la mano, pero lo que haría falta es plantear una solución que de verdad sea integral. Porque, por ejemplo, este tema del edificio que están construyendo, pues al final va a ser un cuello de botella y está planeado para que no haya conflictos de manifestaciones durante el Mundial. No está hecho realmente para solucionar el problema que se está demandando, porque el problema va a persistir y en la manera en la que persista, pues habrá que plantear soluciones. Sí, porque estás hablando de una solución temporal, entre comillas, también solución. Ni siquiera creo que llegue a temporal. Creo que lo que busca es reducir conflictos. Y está bien, y se vale. Durante el Mundial, creo que lo que intenta el gobierno estatal es que no haya manifestaciones y decir, ya cuentan con su espacio. Pero eso no va a ser una solución ni para el usuario, ni para quienes trabajan en las plataformas y en los taxis, porque al final de cuentas, tú como usuario, ¿qué vas a elegir? Moverte una hora, estar esperando que te estén cancelando las unidades, o pagar los 500, 700 pesos que te va a cobrar el taxi y estar esperando en una zona de la que al menos no tienes que salirte, ¿no? Claro, muy bien. César, nomás para que la gente que nos está viendo le quede claro, si pudiéramos describir cuál es la anarquía que se vive ahorita en el aeropuerto. Total, mira, acabamos de vivir un abuso contra los compañeros de taxistas. Hace 2 días acaban de levantar incluso ya motocicletas de los mismos trabajadores del aeropuerto. Acabamos de ver, por ejemplo, en días pasados, un video de Pedro Sola, donde lo obligan a caminar prácticamente el aeropuerto. Yo hice lo propio el jueves de la semana pasada, me toqué ir a Ciudad de México y preferí caminar a la carretera Chapala. A la carretera Chapala, es 1.6 kilómetros. Igual, a mí me sirve de ejercicio. Pero una persona de la tercera edad, alguien con muletas, que ese también caemos al punto de los dichosos camioncitos que propone, según Pablo Lemus, que dijo... Grupo Aeroportuario del Pacífico se comprometía a poner. ¿Qué características van a tener? ¿Cuántos? Estamos hablando, respondiendo al licenciado, un flujo en hora pico de 2.100 visitantes que van a llegar a Jalisco en hora pico entre 4:30 y 9 de la mañana, de los cuales el 40% va a tomar plataforma. 840 ciudadanos que se quieren trasladar a su destino. Proponen un camioncito o un macro, no sé cómo llamarle, porque dijeron línea 5, pues es un trolebús, por Dios. ¿Tú crees que una persona que venga de Europa al Mundial viene cansado, 12 horas de avión, y te vas a subir al camión? Por Dios, llevas maletas. Esos camiones, no sabemos cuántos son, con qué frecuencia van a estar circulando, si están adecuados con rampas para que sean incluyentes para gente con muletas, con silla de ruedas, con mascotas, con cuestiones, por ejemplo, hasta cuestiones de género, ¿no? Ahorita que está tan de moda esto, perdón, pero pues no me imagino, ¿no? Queriéndolo subir como si fuera el par vial, todos vaya qué cara vamos a dar aquí, ¿no? Trasladarlos son 3 kilómetros en total, desde Terminal 1 hasta allá. La frecuencia y el tiempo de que llenes un camión para despacharlo y luego el que sigue, ¿no? El Grupo Aeroportuario del Pacífico también el año pasado lanzó una licitación
porque tienen un parque vehicular de por ahí entre 800 y 1000 permisos en el aeropuerto, de los cuales no todos trabajan. Entonces, su parque insuficiente lanza una licitación pública cuando ellos no tienen por qué hacerlo porque es un administrador. Licitan para que precisamente concursen más empresas privadas y que puedan cubrir las deficiencias que tienen, hasta 2 horas para solicitar un taxi del aeropuerto. ¿Hasta 2 horas? Hasta 2 horas. Y nos faltó comentar el tema de las mordidas y extorsiones que se vive también. Pero sí. si quieres, con eso regresamos después de la pausa. Volvemos. El gobierno del estado decidió habilitar un estacionamiento a más de 1 kilómetro de distancia del aeropuerto para que los vehículos de plataforma puedan levantar pasajeros. Se trata de una zona a la que los ciudadanos llegarán por medio de unidades proporcionadas por el Grupo Aeroportuario del Pacífico al patio que tendrá 57 espacios y contará con sanitarios y áreas de ascenso y descenso de pasajeros. El patio de maniobras no incluye a los taxistas tradicionales. Sin resolver la movilidad en el aeropuerto, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Mónica, incorporarse a la carretera Chapala, desde donde va a estar este patio o estacionamiento, entre comillas, va a ser complicado. Sí, ya lo es. O sea, a la hora que entras al retorno, a la hora que te metes a las centrales, ya es complicado porque pues los que vienen a las centrales vienen pues a la velocidad de carretera. Y ahora incorporarte de ahí del patio con el retorno, con los que ya vienen en carretera, bueno, pues se va a complicar un poco más. Vamos a hablar de muchos accidentes que va a haber, aparte de los cuellos de botella. O sea, no es como muy factible, muy bueno que hagan. Además, se va a estrechar los carriles ahora con el tema del macrobús que están haciendo ahí, ¿no? Sí. Le llaman línea 5, pero es un macrobús, ¿no? Sí, pues eran 3 carriles, van a quedar 2. Ahora, ¿es lo que está ocurriendo ahorita? Es decir, compañeros tuyos van a la carretera Chapala a levantar pasaje. Ya está ocurriendo, ¿no? Sí, de hecho, si tú pasas sobre carretera Chapala, es más, en el mismo patio donde está haciendo, ya hay carros, o había, porque ya están construyendo. Ahí se estacionaban los carros esperando a pasaje, a que llegara y nomás darle la vuelta y ya recogerlo. O sea, sobre carretera Chapala tú vas pasando y estás viendo los carros estacionados. Sí, también se colocaban en una gasolinería que está ahí cerca, ¿no? También. Ajá, también. Pero entonces había las presiones de la Guardia Nacional. Sí. Y las multas muy elevadas. Elevadísimas, sí. Y pues corres el riesgo de que te quiten el carro. Te quiten el carro. Bueno, todo eso es lo que están enfrentando. Antonio, ¿qué es lo que tú planteas o cómo verías tú una posible solución a este tema? Bien, es bastante complicado el problema porque lo cierto que nunca han dejado los taxistas de ningún sitio que vayan a recoger pasaje, aunque sea su familia. Muchos casos, un taxista llega a su familia de Estados Unidos y no puede arribarse por el carro que trae el taxi. Eso nos arrima a una radicalización posible de que al rato ni siquiera yo pueda ir por un familiar como particular al aeropuerto. Es que te confunden con autos de plataforma, ya ha pasado. Sí. Y en esas condiciones, mientras la autoridad federal esté apretando tuercas, aplicando reglamentos anquilosados, ineficientes, de antes del tiempo de las plataformas, lo esté aplicando en la forma como lo hace y echando por delante a la Guardia Nacional para desprestigiarla, para exhibirla, entonces en eso no vamos a encontrar una solución. Y además, ¿qué es lo que más nos desanima como gremio, todos los taxistas, lo hablo a nombre de ellos? Pues que sea una solución para 4 partidos, una solución para X días. Y estamos haciendo una guerra enorme para una solución de un conflicto de unos cuantos días. Al final nadie va a quedar bien,
Al final se van a estar haciendo gastos innecesarios y lo que pudiera haber sido una moratoria para la aplicación de permitir previo pago a quienes hicieran en un concurso a los taxistas, decir, a ver, en lugar de hacer una inversión, tu federación permíteme que hagamos una moratoria en la cual podemos durante tales y cuales días o tales días de tales semanas que participen tantos taxis por tantos días, pon los mejores, pon los híbridos, pon los de la marca que tú quieras. Lo harían fácilmente y tendrían una respuesta muy favorable, muy confiable para la sociedad, porque tenemos gente que a eso se dedica y su vida la aplica en el servicio hacia los demás. Y entonces, como no hay verdaderamente una apertura en ese sentido, porque no vemos que haya un empate entre la acción federal con la acción estatal, pues estamos en espera de ver qué es lo que va a pasar. Y probablemente pueda haber más manifestaciones y las que se hagan sean ya formales. Ahora, lo que tú mencionabas, Toño, es importante porque al final de cuentas lo que se quiere es dar un servicio al usuario. Sí. Y garantizarle un servicio al usuario. Aquí lo que tú planteas es una moratoria de momento para que entonces todos puedan dar el servicio y se pueda dar abasto en el servicio porque hasta 2 horas duran esperando un taxi. Exacto. Concesionado. Exacto. Si quieren beneficiar a las plataformas, pues ya lo han hecho toda la vida. Las plataformas entraron por la puerta trasera. Se colaron en este país en contra de todos los principios económicos de gobierno y de función, nada más en mención a lo que era el famoso neoliberalismo económico, la apertura económica, la privatización de los servicios, etcétera, etcétera, y a través de medios que preferimos olvidar. Luchamos mucho contra las plataformas por la forma en cómo se presentaron y todo lo que dijimos en el tiempo contra lo que iba a ocurrir está ocurriendo, porque los mismos trabajadores de las plataformas no tienen los accesos al derecho pleno como lo pueden tener en otras condiciones. Claro. Alejandro, sobre ese tema, también se supone que se modificó la ley, se permitió la Ley Federal del Trabajo, sí, que estos ya se convirtieron en trabajadores, pero hay muchas quejas de parte de los choferes respecto al trato que les dan las empresas, por ejemplo. Sí, es un tema bastante complejo e interesante de analizar al mismo tiempo. En otras experiencias, te hablaba hace ratito de que en Uruguay el principio al que ellos el principio que adoptaron fue el de primacía de la realidad. ¿Qué quería decir esto? Las empresas de plataformas querían que los problemas que tenían con el Estado se llevaran a arbitraje internacional. No lo pudieron hacer porque determinaron en Uruguay que si hay una relación laboral más allá de lo que decía el contrato. Esa es la primacía de la ley. ¿Y qué determinaron ellos? Algo bien importante, que la relación laboral empieza desde el momento en el que el trabajador inicia sesión en la aplicación. Eso es un principio elemental. Aquí en México funciona bajo otro principio. Solo eres reconocido como trabajador si ganas más de un salario mínimo durante el tiempo que estás trabajando. Si en 30 días no activas la aplicación, se termina la relación laboral, y si ganas menos del salario mínimo, eres considerado un trabajador independiente, modalidad 10 del IMSS, ¿no? ¿Cuál es el problema en todo eso? Hay virtudes y hay problemas, ¿no? Una principal virtud que tuvo Uruguay es que logró regularizar todo un problema laboral que generó ciertas crispaciones, pero que desde mi punto de vista eran perfectamente abordables y también lo son aquí en México. Y aquí en México nos ayudó a que casi 3 millones de trabajadores empezaran a cotizar en el IMSS, que esa cotización la pagara el empleador, también a que empezaran a cotizar en el Infonavit, que pudieran hacerse de un hogar, cosa que en la modalidad 10 del IMSS pues tendrían que aportarlo ellos, ¿no? Entonces, si te fijas, hay virtudes y hay problemas. El principal problema que yo veo de fondo es que siempre se tiene miedo a que las empresas se vayan y eso hace que las legislaciones se flexibilicen y fue una herencia del neoliberalismo económico. Que se vayan. Exacto. El tema es que nunca se van a ir y no se van a ir por una cuestión muy interesante. Para cualquier empresa es más rentable quedarse en un país tan bancarizado y tan digitalizado como México, aunque se les imponga reglas más estrictas, que irse.
Es un principio elemental. Y a eso hay que perderle el miedo. Si se quieren, van a amagar con irse, claro, pero es muy rentable quedarse en México, porque tenemos una penetración digital que otros países no tienen y somos un país de los más bancarizados de América Latina. Entonces, por un lado, se logró combatir la informalidad haciendo que estos trabajadores cotizaran en el IMSS, pero por otro lado, justamente señalan que es muy ambiguo esta legislación, ¿no? Entonces, rescatar esas ambigüedades y solucionarlas parte de poner todavía más en cintura a estas empresas de plataformas. De acuerdo. César, hace un momento decía el diputado que el gobierno estatal está tratando de evitar que haya conflictos durante 4 partidos del Mundial. Pero a la luz de lo que hemos visto en los últimos días, ¿crees que se estén vacunando realmente y no puede haber manifestaciones? Mira, a nosotros nos citaron en Secretaría de Gobierno, el licenciado Zamora y Diego Monraz, y prácticamente fue un jalón de orejas. Nosotros la manifestación que hicimos fue ir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de manera organizada y a Casa Jalisco. Un solo carril sin tapar nada, ¿no? Posterior a una manifestación por un tema de tarifas y van y cierran completamente 8 horas de manifestación, desquician la ciudad y toman el aeropuerto. ¿Los taxistas tradicionales? No. También los gente de Uber, plataforma. Los taxistas lo hicieron, pero en reacción a que les habían quitado... Habían asegurado varias unidades, de acuerdo. Y yo creo que estuvieron muy en su derecho. Pero la otra manifestación me pareció un sinsentido, ¿no? No hay que olvidar que tenemos el derecho consagrado a manifestarnos, ¿no? Pero bueno, hay maneras, ¿no? Hubo mucha gente que perdieron vuelos, hubo afectaciones económicas que no se pueden cuantificar. Y es un acto de molestia también a la sociedad, ¿no? Nosotros desde el Consejo de Conductores no recomendamos esas situaciones, pero también nos parece un tanto lamentable patear el bote y haciendo la observación que si volvemos a hacer todo tipo de manifestaciones, ya van a empezar actos judiciales en contra de los líderes. ¿Eso les dijeron? ¿Eso amenazaron? Eso nos dijeron, obviamente quitan celulares, pero lo sostengo aquí en cualquier entrevista y delante del secretario Zamora. ¿Qué nos ofrecen a cambio? Bueno, mesas de trabajo dirigidas por el secretario Monraz para temas específicos, pero hay temas que no son estatales. Ayer, por ejemplo, nos reúnen con las empresas para dialogar sobre el tema de las tarifas. Ese es un tema que se tendría que trabajar desde mi punto de vista, desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque hoy día ya somos trabajadores. Y aquí me gustaría acotar algo de lo que mencionaba el diputado respecto a la reforma laboral. Tendríamos que generar un salario mínimo, sí, pero con una exclusión del 40% de nuestros ingresos para llegar al salario mínimo. Y eso lo justifican como gastos operativos de las plataformas. Es el temor precisamente a la amenaza de que es que me voy a ir, que se vayan. Y se los he dicho abiertamente, que se vayan. Basta de estarnos asustando con el petate del muerto. Es el 40% de nuestros ingresos nos excluyen para llegar a ese dichoso salario mínimo, que de 9,000 pesos, que tendría que ser 9,000 y tantos, nos incrementa hasta 18,000 y X, ¿no? Pero además tendrían que ser ingresos por pago con tarjeta, porque es la única manera como ellos nos pueden retener. Los pagos en efectivo no entran. Eso es un gran problema. Y el otro es una denuncia pública por un tema de outsourcing, porque en realidad quien nos da de alta en el Seguro Social no son las aplicaciones, son terceros. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social simple y sencillamente le da la vuelta a estas situaciones. A ver, nomás antes de ir a la pausa, te preguntaba, entiendo que en el gremio de los compañeros choferes de plataformas hay distintas agrupaciones. Claro. Hay algunos, digamos, pues más beligerantes que otros. ¿Consideras que en esas divisiones podría darse manifestaciones durante el Mundial? Seguramente, y te puedo decir, incluso en Ciudad de México me ha llegado información que se tienen planeado incluso para el día de la inauguración del Mundial hacer algunas manifestaciones. ¿Por qué? Porque es un foro perfecto para que los vean y los escuchen. Muy bien, con eso me quedo. Voy a una pausa, regreso con más.
El servicio de traslado de pasajeros desde el aeropuerto de Guadalajara continúa con largas filas y tiempos de espera en ocasiones de más de 1 hora. Aunque el Grupo Aeroportuario del Pacífico ha incorporado más taxis autorizados, son insuficientes para atender la demanda. A esto se suma la operación de autos de alquiler, piratas y la prohibición de que vehículos de plataformas digitales brinden sus servicios. La empresa Uber consiguió un amparo, pero todavía no puede recoger pasaje en los aeropuertos de México, ni tampoco se ha reformado la ley para permitir la operación de esta modalidad de servicios. Sin resolver la movilidad en el aeropuerto, el tema que abordamos en Ruta 44, estamos llegando a la parte final del programa y como siempre vamos a las conclusiones sobre este importante tema. Comienzo contigo, Mónica. Bueno, la solución no es el patio, definitivamente. Se ha demostrado de parte del Consejo de Conductores que está dentro de la ley que podamos recoger pasaje dentro del aeropuerto y hacen caso omiso. Ya lo han dicho, ¿no? Que la ley se tiene que renovar, se tiene que reformar. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Pues son palabrerías que todos sabemos, secretos a grandes voces, ¿no? Se mueve mucho dinero dentro del aeropuerto, pagando hasta 1,500 pesos por semana para poder trabajar dentro del aeropuerto y recoger pasaje. A ver, entonces sí se puede, si pagas una mordida. Pues siempre y cuando pagues, sí. Sí, tienen ahí un sistema que hace que... Se hacen de la vista gorda, vamos, cuando entra un operador. Es correcto. Y pues a lo mejor más cosas que uno no sabe, ¿verdad? Pero definitivamente no es la solución el patio y que nos dejaran entrar libremente y salir. Y como dice el compañero, ¿no? Piso parejo, piso parejo. Muy bien. Toño, tus conclusiones. Bueno, de parte del gremio, yo no he tenido ninguna queja en respecto de que les exijan alguna mordida. Y sí, el atoxicamiento que hay sobre ellos sí está documentado de alguna manera. No hemos tenido una reunión general en la que se reúnan todos los delegados de los sitios que quedan todavía, porque el gremio de los sitios ha sido pues víctima de un desdén y desde hace ya un par de administraciones. Desde que entró las plataformas se olvidaron del servicio y lo dejaron totalmente a cargo de la maquinita, porque no es la iniciativa privada. Porque nos decían los mismos de las plataformas, bueno, me falta esto, no me pagan, no me han cumplido. Pues peleate con la máquina. ¿Por qué? Porque Uber está en Holanda, porque Didi en China, porque pues eso está en chino. La verdad es lo que decíamos, y se van a ir, sobrará quien haga verdaderas plataformas responsables en el país, sobrará quien haga trajes a la medida para las necesidades y los trabajadores que tengan sin disimulos una protección legal real. La protección que tienen actualmente los señores de Uber no es una protección real, es una simulación a la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, no se cumple, el trabajador está de acuerdo a la ley cumpliendo con un servicio personal subordinado a cambio de, y ese a cambio de, pues queda supeditado a la maquinita lo que le va a decir, lo que le va a entregar, o a un tercero que le va a dar seguro social. Pero accidentes, antigüedades, seguros, ¿dónde están? No hay, como en la legislación laboral, pues un formato general de protección. Más para lo del piso parejo, ¿ustedes reclamarían que en este patio de operaciones sean incluidos los taxis tradicionales? Bueno, hemos pedido desde hace muchos años piso parejo también con las plataformas, no lo hemos logrado. Entonces ahora, en este caso, vamos a decir mínimo comparativo con el problema de fondo que tienen los taxistas, en este mínimo también ojalá hubiera un piso parejo. Y una última pregunta, Toño. ¿Por qué los taxis tradicionales no han construido su propia maquinita? Sí lo hicieron en gobiernos anteriores, pero no funcionó. Los mexicanos no somos muy dados a la tecnología. A la tecnología. Muy bien. Alejandro, por favor, tus conclusiones. Creo que si te fijas,
el gran ausente de todo esto ha sido el transporte público. Creo que no estamos frente a un problema entre particulares, sino las consecuencias de haber abandonado tanto el transporte público como la infraestructura de movilidad. Las plataformas, los taxis, los patines eléctricos, las motos eléctricas, las motocicletas en sí mismas, son soluciones que la gente busca ante las deficiencias del transporte público. La gente se tiene que mover para ir a trabajar, para llegar a sus casas, y sin un transporte público seguro, eficaz y digno, pues busca otras opciones. Y esas otras opciones pues no vienen consideradas en la legislación justamente porque se preveía o se anticipaba que ese vacío iba a estar cubierto con el transporte público. Creo que aquí estamos ante un gran problema por el que Pablo Lemus, el propio Diego Monraz tienen que dar la cara, porque han sido los más omisos y los más opacos. Omisos en la creación de infraestructura para la movilidad y opacos en cómo manejan las soluciones, las falsas soluciones que están vendiendo, como hoy este tema del patio, ¿no? Tienen que dar la cara, tienen que dar explicaciones, porque de por medio hay el manejo de muchísimo dinero. Un pulpo camionero que vive a base de subsidios, porque su negocio no es mover gente, es mantener una concesión que es financiada por subsidios públicos. Y en segundo lugar, esta infraestructura, que realmente ni siquiera podemos considerar infraestructura este patio, es un contrato que se le dio a alguien para cumplir un propósito. Bueno, ahí hay ya dinero público de por medio y no puede quedar a la deriva. Y creo que más allá de todo eso también debemos de plantear regulaciones para el algoritmo. Aquí estamos frente a un problema muy grave porque la naturaleza del vínculo laboral es muy ambigua de cierta manera. No sabemos si la gente solo se considera empleada cuando cae un viaje o se considera empleada desde el momento en el que abre la aplicación y está esperando a que caiga un viaje. Y ahí entra el tema que decían de trasladan las plataformas a los choferes todo el costo de la operación. ¿Quién paga las llantas? ¿Quién paga las refacciones? ¿Quién paga el mantenimiento de los vehículos? Bueno, eso forma parte de una legislación que va más allá de la de Caminos, Puentes y Transporte Federal. Tiene que ver con meter en cintura a las empresas tecnológicas. Preguntabas ahorita por qué los taxis amarillos no tienen su plataforma, porque la barrera de acceso es muy grande. Las plataformas tienen su virtud porque es la manera más transparente de pactar y fijar un precio. El usuario entra a la aplicación y ahí se pacta un precio y se acuerda. ¿Por qué a la gente no le gustan los taxis? Porque a veces acordar ese precio se puede tornar conflictivo. Pero no es tan sencillo como decir, lo hago y ya. Tienes que alojar esa aplicación en algún servidor y además tienes que pagar muchísimo dinero para que la aplicación alcance el nivel de competitividad que ya tienen estas plataformas, que la lograron favoreciéndose de vacíos legales. Entonces, no es tan sencillo, se requiere mucho apoyo del gobierno también para los taxis amarillos, pero sobre todo una legislación que mete en cintura a los algoritmos, porque si no van a estar explotando sin dar derechos a los trabajadores. ¿Coincides en lo que dijo Toño de que las plataformas llegaron por la puerta de atrás? Por supuesto, llegaron, pero esa puerta de atrás era bastante ilegítima, por decirlo de la manera más ligera. Claro. La puerta de atrás era la flexibilización laboral, que cada quien se convirtiera en su propio patrón y se matara horas trabajando, claro. Y si no tenías éxito era por tu culpa. Ese era el modelo voraz del neoliberalismo, pero que es el que hay que corregir. Claro. Este es un tema en el que se necesita ahora sí, por primera vez, libre mercado, que compitan entre todos, los taxis del aeropuerto, los taxis amarillos y los taxis de las plataformas. Lo que se ha dicho en esta mesa de trabajo, piso parejo. César, por favor, tus conclusiones. Mira, quiero hacer algunos comentarios en favor del taxi porque mi señor padre fue taxista y como tal tengo siempre ese aprecio, ese apego, ¿no? Mi familia vivió muchos años del taxi. Hay que entender también el momento en que entran las plataformas y es que tampoco era muy sencillo que cualquier persona accediera a un permiso. Y vamos a decirlo tal cual, precisamente por los acaparadores de los permisos. Por ahí decía, no, la tierra es de quien la trabaja. Y hay muchos trabajadores de taxi que tienen años trabajando y no tienen una concesión. Sin embargo, hay gente que tiene acaparados esos permisos, ¿no? Entran en esa oportunidad este sistema de empresa, de autoempleo, si gustas. Coincido en que hay un completo abandono. Y abonando un poquito lo que mencionabas, el tema de las tarifas, hay que mencionarlo. Desde que yo recuerdo, desde Jonadá Martínez, el 2018, nosotros siempre pugnamos por un piso parejo, donde
el taxi tradicional tuviera su nicho de mercado con una tarifa justa, que no me dejara mentir, desde el 2011 no se ajusta la tarifa de taxímetro. Entonces aquí hay una percepción social importante. ¿Por qué de repente la gente no aborda el taxi? Es que cobran lo que quieren. A ver, ¿quién en su sano juicio te va a cobrar lo que en el 2011 estaba considerado? Claro. Entonces, esto se lo he mencionado directamente al secretario Monraz, a Mónica Magaña, ahora Guiadán se lo acabo de solicitar. Creo que es un abandono. El taxi de zona metropolitana creo que está en terapia intensiva. A mí me duele mucho ver taxistas de tercera edad que siguen trabajando porque es lo único que tienen, lo único que les queda. Entonces, negarle ese derecho, ahora que fue el tarifazo, pues a mí me da mucha risa, ¿no? Porque hablan de la tarifa solamente del transporte público, el que es masivo, ¿no? Y a los taxis nuevamente los dejan de lado. Sin embargo, hay personajes que se siguen sentando ahí y pareciera que son enemigos del taxi. Ahí, quiero ser muy puntual en eso porque me parece que es un tema muy de fondo, ¿no? Hemos generado y hemos estado pateando el bote y no hay soluciones de fondo de una manera integral, ¿no? Creo que podemos convivir taxistas con conductores de plataforma porque tenemos un común denominador, somos mexicanos. Estamos sujetos a una explotación, sí, que viene de fuera. Muy bien, pues es un tema muy amplio. Me parece finalmente que el tiempo se les vino encima a las autoridades para una solución, pero eso será motivo de reflexiones y otro programa. Por lo pronto, César, muchas gracias. Carlos, ¿cómo estás? Alejandro, muchas gracias. Antonio, muchas gracias. Gracias. Mónica, muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.